Guillermo. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy buena revisión del doctor Delgado acerca de los trabajos más recientes que hay y los lineamientos básicos. Yo quería pedirles si podría compartir pantalla. Son unas muy pocas imágenes, un poco para complementar lo que muy bien ha mostrado recién el doctor Delgado, si se puede. Perfecto. Perfecto. No, bueno, estas son algunas imágenes de la experiencia que hemos tenido. La experiencia es escasa, no llegamos a la docena de casos en 10 años, esto es algo relativamente reciente, digamos que dentro de las técnicas de control de daño fue la última que se incorporó. Y los casos que hemos tenido, que van a ver acá, bueno, uno trata de respetar justamente lo que ha leído en la bibliografía, en este caso tener un control proximal y distal del vaso que está lesionado, tratar de pasar un balón de Fogarty hacia distal, hacia proximal uno lo que hace es soltar el clamp con el cual tiene el control proximal para que eso provoque un lavado de coágulos de lo que es proximal, y de lo distal, bueno, tratar de extraer trombos, coágulos que después puedan conspirar contra la permeabilidad del shunt, como están viendo. La irrigación con heparina diluida a nivel local, solamente local, no sistémica, porque estos pacientes, prácticamente la mayoría de ellos son pacientes que han sangrado mucho, que tienen lesiones múltiples, que están coagulopáticos, y entonces no usamos la heparinización sistémica, al menos inicialmente, como están viendo allí. Y después, bueno, por supuesto, esta gran disyuntiva que, como yo le decía, es un poco la inquietud actual de si utilizar ya comerciales o los que nosotros tenemos que son los no convencionales, los no comerciales que serían tubuladuras, sondas, guías de suero, con la diferencia obviamente que puede haber en el material y que a uno le hace pensar en reoperar más pronto a los pacientes que en donde colocamos un shunt que no es comercial por su mayor posibilidad de trombosis. Estos son algunos ejemplos. Este es un shunt colocado en la arteria mesentérica superior, una arteria muy pequeña que tiene mucha vasoconstricción cuando hay lesiones. En este caso lo que se colocó ahí es una sonda K30. Todos los shunts que hemos colocado son de tipo no comercial, es decir, con sondas convencionales. Esta es un shunt en la arteria femoral derecha. Todas estas eran heridas por arma de fuego, obviamente destructivas, y en pacientes que tenían lesiones múltiples, coagulopatía, shock y alta dosis de vasopresores. En ese momento en la cirugía sabemos que los vasopresores son unos enemigos para las reparaciones vasculares y que obviamente aumenta la posibilidad de una isquemia distal. Este es otro ejemplo en la arteria ilíaca externa del lado izquierdo. Esta es una arteria ilíaca externa del lado derecho. Y esta es una arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo. Todas lesiones destructivas, como les digo, con esa indicación del shunt fundamentalmente ante la presencia de coagulopatía, acidosis y altas dosis de vasopresores. Y una cuestión, bueno, esto lo mencionó muy bien Edward recién, lo de colocar un tamaño del shunt que sea lo suficientemente parecido, similar al vaso lesionado. ¿Qué hacer con la vena? Bueno, si colocar un shunt también en la vena para tratar de que eso tenga un buen retorno venoso. La realidad es que cuando la vena está lesionada uno la liga, en este contexto de control de daño, por supuesto, las reparaciones muchas veces se trombosan igualmente, así que la mayoría de las veces la vena cuando estaba lesionada fue ligada. No tenemos experiencia en shunt venoso. Y bueno, esto es un tema controvertido de la bibliografía también. Muchos opinan de que la fasciotomía distal debe ser hecha solamente de forma selectiva. Nosotros hacemos de forma sistemática porque, bueno, utilizamos los shunt que son no comerciales, con lo cual aumenta el riesgo de trombosis. Y después el contexto, muchas veces es difícil el manejo posoperatorio, muchas veces no hay cama en cuidados intensivos y el paciente lo controlamos nosotros mismos en la sala de emergencia. Eso porque, bueno, obviamente el servicio de cuidados intensivos está desbordado por la gran cantidad de pacientes de patologías traumáticas y de todo tipo. Entonces, en ese ambiente adverso, difícil, uno apunta a todos los recursos y hacemos la fasciotomía distal sistemática en un intento de tratar de asegurar al máximo la vascularización, la perfusión distal. En pacientes, como repito, que están con alta dosis de vasopresores, que es un enemigo justamente de la circulación, sobre todo distal. Bueno, no utilizamos la anticoagulación posoperatoria, por supuesto, porque por el contexto general de estos pacientes. Cuando reoperar lo antes posible, más en nuestro caso, y como bien lo mencionaba en los trabajos, esa diferencia, ese punto de corte que parece haber antes y después de las 6 horas. Y bueno, un control estricto posoperatorio porque estos pacientes es una causa frecuente de reoperación no planeada. Muchas veces el paciente tiene otras lesiones, uno colocó un packing o ha ligado el intestino y planea llevar al paciente cuando haya, se haya corregido la acidosis, la coagulopatía, la hipotermia, y la realidad es que a veces una obstrucción de ese shunt con una isquemia del miembro puede ser una causa de reoperación no planeada. Esto es lo que ya se había mencionado recién con respecto a la importancia de la fijación distal y proximal. A veces incluso ambas ligaduras las unimos entre sí para evitar el desalojo del shunt. No hemos tenido ningún desalojo, pero sí trombosis precoz con necesidad de reoperación no planeada.
Y bueno, justamente voy a avanzar un poco, este es el escenario que les decía, donde tratamos de ahorrar tiempo y ahí es lo que estamos haciendo, es justamente, como ven, colocando un shunt en la arteria ilíaca primitiva del lado izquierdo y el traumatólogo, el ortopedista que trabaja con nosotros, está haciendo al mismo tiempo la fasciotomía. Esto busca justamente ahorrar el tiempo operatorio y lograr de esa forma asegurar al máximo posible la perfusión distal, como les decía anteriormente. Los que hemos tenido han sido justamente, como figura ahí abajo, los casos que hemos tenido han sido, aparte de ese caso anecdótico de arteria mesentérica superior, después todo han sido de arterias ilíacas, ilíaca primitiva, ilíaca externa, la ilíaca interna por supuesto que la ligamos, y de arteria femoral hipoplitea. Y este es un caso que compartimos con Bruno, que está acá presente, un paciente en el cual se había colocado un shunt no comercial, como les digo, como fueron todos estos casos, en la arteria ilíaca externa del lado derecho, y el paciente estaba muy grave, no se lo podía llevar antes a quirófano, y acá estamos aproximadamente a 18 horas de la colocación del shunt. Uno trata de recuperarlo antes, pero este paciente no se lo podía ni trasladar debido a la condición que tenía, y Bruno le hace un control con el Doppler, y bueno, en este caso, como están viendo ahí, todavía está permeable. Por supuesto que uno, como les digo, acá el concepto que debe primar es de tratar de, siempre a estos pacientes, obviamente tratar de, bueno, lo antes posible llevarlos a quirófano justamente por todas esas condiciones que conspiran contra el resultado final. Bueno, gracias por el tiempo y la posibilidad de mostrarles esta experiencia que es pequeña, pero bueno, un poco intenta aportar para contarles realmente qué es lo que nos ha pasado con este recurso. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias, Guillermo, muy bueno. Fernando Machado. No, nada, yo agradecerles a todos, estuvo muy buena las presentaciones, los casos clínicos, la discusión, agradecerle a todos los invitados y a todos los que participaron, porque realmente los aportes fueron muy valiosos de todos, y bueno, muchas gracias Guillermo por este resumen final que estuvo realmente muy bueno, mostrando la experiencia de ustedes en el día, que tienen siempre un volumen tan importante de enfermos. Así que bueno, me congratulo de la reunión en su conjunto y nada más. Agradecerles a todos y ojalá nos veamos muy pronto. Perdón, me quedó algo en el tintero, estoy abusando del tiempo. Hay un pequeño escenario que es menos frecuente que los anteriores, que es el paciente que tiene lesiones múltiples, ¿no? Donde hay mucho por hacer y la lesión vascular es una más, y es ese paciente que tiene un miembro destrozado. Es un paciente que tiene un traumatismo localizado en un miembro, generalmente miembros inferiores, por una colisión de moto, o estuvo atrapado en un vehículo y costó mucho tiempo hasta rescatarlo. Esos pacientes que tienen lesiones de hueso, nervio, músculo, vascular, son pacientes realmente dramáticos porque suelen ser gente joven y uno puede verse tentado en base a los scores de amputación, como el Mangle, del MES, uno puede verse tentado cuando empieza a sumar los puntos, a decir, tiene 8 o más de 8, vamos a amputarlo de entrada. Y la verdad es que, salvo que prácticamente el miembro esté desprendido y uno lo que haga sea completar lo que el trauma ya hizo, las veces que eso no sucedió, uno, bueno, creo que acá el shunt puede tener otro nicho de aplicación donde trataría de darle una pequeña chance de salvar ese miembro. Uno coloca el shunt, intentaría de esa forma restablecer lo más posible la perfusión, el traumatólogo estabilizará la sutura la fractura, perdón, con el método más minimalista posible, por supuesto que no va a ser algo complejo, hemostasia y colocación de packing para el sangrado coagulopatía de los lechos musculares, y eso creo que, bueno, podría en algún caso permitir que el paciente sea trasladado a otros sitios si de pronto no hay cirujano vascular en el lugar, o bien, bueno, tratar de que el paciente mejore su condición, de las coagulopatías, de las pérdidas sanguíneas y tratar de salvar el miembro. Es muy difícil tomar la decisión de amputación de entrada, y sobre todo se ha visto que esos scores de amputación han quedado un poco desfasados con el tiempo porque han sido hechos hace muchos años y ahora cambió mucho lo que tiene que ver con la reanimación, el manejo de la coagulopatía, el manejo de la transfusión masiva. Entonces muchas veces hay que tener cuidado, eso obviamente hay un consenso de que no hay que basarse en forma matemática pura, decir, ¿cuánto tiene? 9 puntos, es más de 8, bueno, lo amputamos de entrada, y tratar de darle, de la mano del uso de los jam transitorios, tratar de darle una chance a estos pacientes de por lo menos un intento, obviamente en un lapso de pocas horas, ¿no? Por supuesto, tratar de salvar el miembro del paciente. Muchas gracias por el tiempo. Gustavo Bitancur, ¿algún comentario? Sí, bueno, yo felicitarlos por traer este tema, realmente es muy bueno. Yo tengo prácticamente nula experiencia del uso de los YUN en la urgencia. Los YUN musculares los usamos sobre todo en carótida y por eso tengo la expertise de colocarlo casi, digo, 2 o 3 veces por semana.
Como sugerencia para el cirujano de puerta es que esto, para que no tenga morbilidad, lo ideal es que vea bien la lesión por donde va a colocar el shunt, a los efectos de evitar el decolamiento de la íntima y que ésta se remangue hacia distal, que eso genera una lesión mucho peor y a veces difícil de solucionar. Y la otra herramienta que es importante que el cirujano general la tenga presente es el clampeo interno del vaso cuando la disección es dificultosa, o sea, a través del orificio colocar un catéter de Fogarty o cualquier otro catéter o balón que pueda conseguir dentro del bloque quirúrgico, hacer el clampeo del vaso y disecar exsangue, es decir, disecar sin sangre y sin necesidad de colocar allí algún clamp tipo de Beckey que puede generar alguna lesión si no hay una correcta disección. Eso es una maniobra que facilita muchísimo la disección, porque a veces el sangrado es abundante y realmente uno se pone un poco tenso de que no puede disecar con tanto sangrado y tiene un dedo puesto y no es suficiente. Y eso dificulta y el clampeo interno facilita muchísimo. En Uruguay, por ejemplo, que no sé si en algunos lugares tienen reboba, pero una cosa que sí hay en casi todos los lugares es algún catéter tipo balón coda, que es lo que se utilizan para la colocación de las endoprótesis de aorta. A veces están reesterilizados, están por ahí porque sobraron, y eso el cirujano general lo tendría que ver como algo propio, porque eso es igual a un clampeo de la aorta y permite alguna cosa más en estos pacientes que están in extremis y es muy fácil colocarlo. Entonces, digo, esos serían como cirujano vascular mis consejos para los colegas que están en la puerta, que pueda facilitar la colocación de todas estas cosas y diferir el paciente para que después uno pueda repararlo algunas horas después. Nada más, Joaquín, lo felicito realmente por el tema, me parece muy, muy importante. Bueno, ¿alguno más que quiera hacer algún comentario? Perdón, sí, me estoy acordando ahora de algo que ha aparecido más recientemente todavía, y es como muchos, entre ellos Pablo Tolino, que nos contó en una oportunidad, muchos han abandonado el uso de los shunt en la carótida, porque tiene una incidencia de trombosis muy alta. Aparte de todos los problemas neurológicos que puede atraer justamente las lesiones de carótida ya de por sí, parecería que no hubiese en este momento un rol para la colocación de shunt en la carótida en base a los resultados desfavorables. Parecería ser que las conductas en ese caso es tratar de repararla del modo más sencillo posible cuando se pueda, y si no, es la ligadura. Afortunadamente muchos pacientes tienen el polígono de Willis permeable y bueno, eso evita un infarto masivo, pero eso es algo que ha llamado la atención y que gente con mucha experiencia y expertos lo han recomendado, es que aparentemente parece ser que en el territorio de la carótida los SHAM tienen menos éxito que en extremidades, como mostró muy bien Edward en esa revisión. Sí, Bueno, estoy de muy bien. acuerdo con ese comentario. Yo en las lesiones de carótida nunca usé un shunt. Yo uso para el tratamiento de la estenosis carotidia en forma programada, ¿verdad? Con lo cual me ha ido muy bien, creo que ya me voy a terminar despidiendo de la cirugía vascular usando shunt siempre. Pero en trauma, las pocas veces que me tocó algún trauma de carótida, nunca usamos shunt. Siempre se hizo un clampeo, una reparación directa, y no tuve en esos casos ninguna consecuencia neurológica. Bueno, muy bien. Si no hay más comentarios, más opiniones, simplemente a modo de reflexión final, quedar con la idea de que el shunt debe ser una herramienta que el cirujano general tiene que tener siempre presente para el manejo de estos pacientes. Y lo otro que es fundamental, que es siempre poder trabajar en equipo con el cirujano vascular, ya sea que se lo pueda contar rápidamente o tener a modo de consulta para trabajar junto con ellos. Creo que si nadie más quiere hablar, Eduardo, no sé si querés hacer el cierre de la charla. Bueno, no, ha sido excelente la charla. Yo realmente estoy un poco alejado de la cirugía de trauma de emergencia. Por lo pronto, y además otra cosa que por suerte en Montevideo siempre en general hay disponibilidad de cirujanos vasculares en prácticamente todas las instituciones. Quedó frisado, se ve que tiene mala conexión. Sí. Pero hay cirujanos cada frecuencia. A ver si ahora se escucha mejor. No, Ahí decía se que escucha un en poquito Montevideo, mejor. por suerte,
se cuenta con cirujano vascular en prácticamente todas las instituciones, pero el cirujano general tiene que estar, sobre todo en los hospitales públicos, que es donde llegan en primer lugar estos pacientes, preparado para el abordaje vasculares y bueno, eventualmente la colocación de un shunt rápido, como han mostrado acá, esto ha permitido al paciente salvar un miembro, salvarle la vida, como lo han dicho. Creo que esto es muy importante, sí, para el cirujano del interior. El cirujano, y cuando digo el interior del país, es ya fuera del área metropolitana, donde no en todos los lugares se cuenta con un cirujano vascular. Y ahí el cirujano debe decidir, ya lo preguntó Patricia Paredes, que está haciendo guardias en el centro del país, y la decisión ahí sí es mucho más pensada, y muchas veces ni tanto pensada, sino que tiene que ser prácticamente medularizada, y tener estos recursos, como lo dice Joaquín, es fundamental. Realmente lo felicito por la sesión, ha sido muy fructífera y de mucha enseñanza para todos. Muchas gracias. Bueno, felicitar a los expositores y más que agradecido con los invitados por tomarse la molestia de participar de esta reunión y por los comentarios que han sido, creo que, muy buenos. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Bien. Nos estamos viendo. Que pase muy bien. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego. Chau, chau.